Bien, mire, vamos a iniciar con un pasaje bíblico. Ustedes tienen Biblia ahí, ¿no? Porque son buenos lectores bíblicos, ¿ya? Hay un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 24, es un texto largo, pero yo lo voy a resumir. Lucas capítulo 24, versículo 13, llega hasta el 27, ¿no? Pero en lo sustancial, en ese pasaje, eh, voy a retomar algunos versículos que aparecen allí que nos van a introducir, ¿no? A este curso que vamos a tomar. Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. Jesús está allí planteando ciertas inquietudes con los judíos, ¿ya? Jesús conocía muy bien el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Él, más que nadie, conocía muy bien la palabra que Dios había revelado en los libros del Antiguo Testamento. Para nosotros, los cristianos, los 39 libros inspirados por el Espíritu Santo. Bien, entonces, mientras caminaba Jesús con los discípulos rumbo a Emaús, a ellos les dijo, ¿no? Porque también estaba rodeado de judíos y otros más que querían, eh, ustedes bien saben, entrampar a Jesús, pero en este caso, cuando caminaba junto a sus discípulos, rumbo a Maús les dijo, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿No? Es un pasaje interesante, sobre todo cuando dice aquí que Jesús comenzó a explicarles las escrituras desde Moisés, ¿no? Y los profetas y todo lo que se refería en la escritura acerca de él. ¿Ya? Ustedes pueden leer el pasaje completo, verso 13 al 27, y van a encontrar ese diálogo. ¿Por qué tomé estos pasajes? Porque estos versículos demuestran la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ya? Los eruditos de la historia de la iglesia siempre han dicho lo siguiente, que es lo que este curso también va a ir desarrollando, ¿no? Dicen, el nuevo, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto está en el antiguo ocultado y el antiguo está en el nuevo revelado. Bien, y Jesús, cuando aquí nos dice en este pasaje que explicaba todas las escrituras que se referían a él desde Moisés, es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas, porque Cristo hacía mención a la división que los judíos tenían de la Biblia, no la división que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, en el fondo está conectando todo el Antiguo Testamento con su persona, ¿no? Porque todo eso se refería a él, ¿ya? Entonces, la historia de la redención es justamente la historia donde desde Génesis en adelante se va desarrollando este hilo que va conduciendo a través de eventos, de sucesos, cuando Dios se revela a hombres, ¿no? En ciertos momentos, este hilo conductor hasta llegar a Cristo.
el cumplimiento pleno de todas las promesas del Antiguo Testamento que hacían mención a la redención, al Mesías, a aquel que tendría la tarea de restaurar la relación rota de Dios con el hombre por causa del pecado del hombre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de historia de la redención, estamos hablando de este proceso donde Dios se va revelando progresivamente hasta el cumplimiento pleno en la persona de Cristo. Y eso lo vemos claramente cuando Jesús, en la última noche con sus discípulos, cuando estuvo sentado o recostado, en esa última cena toma la copa de vino y el pan y dice, este es mi nuevo pacto, ¿no? Este pan representa mi cuerpo, esta copa representa mi sangre. Allí se cumple plenamente todo lo que viene contando también el Antiguo Testamento respecto a cómo Dios se va revelando a su pueblo y cómo este Dios también se revela en su creación. Entonces, este curso, queridos hermanos, Historia de la Redención, es justamente este proceso que vamos a comenzar a ver desde Génesis en adelante, en cómo Dios a través de la historia y con ciertos hombres y momentos de la historia, ¿no? Él va revelando a través de pactos su voluntad hasta llegar plenamente al cumplimiento perfecto que es Cristo. ¿Ya? Y para eso entonces yo voy a estar compartiendo estas diapositivas. Ustedes ya tienen el contenido del curso. Hay preguntas, ¿ya? Yo solamente voy a requerir de ustedes las preguntas a los cuestionarios que están en cada lección. En cada lección hay un cuestionario. Ustedes me llenan ese cuestionario y me lo hacen llegar. Es lo posible dentro de la semana para que no se vaya juntando, no con las tareas del otro curso o se vayan atrasando como sucedió con el curso anterior, ¿no? Y así van trabajando de forma más tranquila, más holgada. De hecho, ya me llegaron las primeras tareas de algunas hermanas que me hicieron llegar en estos días, ¿no? De esta primera lección que vamos a ver hoy. Y también en el sílabo, si ustedes allí tienen el sílabo del curso, yo aquí lo voy a compartir con ustedes para que vayamos teniendo eh, claridad, ¿no? De lo que vamos a conversar. En el sílabo encontramos el, el contenido, ¿no? De lo que vamos a ver, las 8 lecciones, y al ladito aparece realizar tarea 1, ¿no es cierto? Perdón, este es de me equivoqué, este es de métodos, no, ese de otro. Se metió aquí el pastor Sergio. ¿Cómo? En el sílabo nuestro, que les voy a mostrar a continuación, tenemos también este contenido de lo que vamos a ver y también lo que ustedes tienen que desarrollar durante este curso. ¿Ya? Aquí está. Entonces, miren, les voy a compartir el sílabo para que lo veamos. Ya. Son 8 lecciones donde tenemos estos temas que ustedes ven ahí, ¿no? Conceptos introductorios que vamos a ver hoy día. Después vamos a ver las estructuras de los pactos, ¿ya? En la lección 3 ya vamos a ser más específicos respecto a estos 3 pactos especiales que vamos a ver: el pacto de obras, ¿no? El pacto de redención y el pacto de gracia. En la lección 4 vamos a ver el pacto de Dios con Noé y Abraham. Está la lección 5, el pacto con Moisés. En la lección 6, el pacto con David. En la 7
ya vamos a ver el cumplimiento, ¿no?, del pacto en la persona de Cristo. Y por último, vamos a conversar un poquito sobre la señal y el sello de los pactos, ¿no?, que tiene que ver con los sacramentos, Santa Cena y bautismo. ¿Qué tienen que hacer ustedes en estas lecciones, como aparece acá en la sesión 1, que es hoy día? Tienen que leer qué es el pacto, ¿no? Ustedes recibieron el curso, el sílabo y estos contenidos, estos artículos y un libro digitalizado. Entonces, de Ligon Duncan van a leer este artículo que está allí, que es la teología del pacto. ¿Ya? Tienen que leer eso. Eh, y para los que quieran ir una doble milla, si quieren, me escriben lo que les gustó, no les gustó, un resumen, lo que ustedes quieran acerca de eso. O alguna pregunta que quieran hacer de esa lectura, también lo pueden hacer. ¿Ya? Y realizar el cuestionario de la lección 1 que está al final. Y eso para cada lección, como ustedes ven, van a tener la lectura, ¿no?, de estas lecturas yo las seleccioné porque están apuntando hacia un tema que eh, también ayuda a profundizar un poquito más algunas cosas que nosotros aquí en la sesión no alcanzamos a tocar, ¿ya? Pero que son importantes. Van a leer en la sesión 2 Israel y la Iglesia, ¿no?, que escribió Jack Van Deventer, ¿no? Y realizar el cuestionario de la lección 2, en la sesión 3, el cuestionario de la lección 3, y ahí tienen que leer la teología del pacto ilustrado de Baugh, ¿no? Todos estos artículos, David Howard, si ustedes quieren tener una visión más clara acerca de cuál es el papel que juega Israel en el plan de Dios, Cristo y la Iglesia, les recomiendo este librito, que también lo tienen ustedes allí. Israel en el plan de Dios, de David Howard. Un libro interesante respecto a ese tema. Entonces, de ese libro van a leer el capítulo 1 para la sesión 4 y el capítulo 3 para la sesión 5. ¿Ya? Y también van a leer este artículo que se llama El patriarcado bíblico y la doctrina de la representación federal. Un artículo interesante que tiene que ver con eh, la representación que uno tiene también como persona, como esposo en el hogar. ¿Por qué es tan importante la labor, el rol del hombre como sacerdote en el hogar? ¿De dónde se deriva? ¿No? Así que ese artículo interesante sobre ese tema. Y para la sesión 8 van a leer a Oswald este artículo, Dispensacionalismo moderno y la doctrina de la unidad de la escritura. ¿Y por qué esto? Porque entre el dispensacionalismo y la postura bíblica reformada hay diferencias en cuanto a cómo ven el que Dios se revela a través de pactos en la Biblia, ¿no? Por eso van a leer lo que plantea el dispensacionalismo moderno, para que tengan algo de información sobre ello. Y por último, van a leer los capítulos, no son largos, son cortitos, ¿no? Capítulos 9, 10 y 11 de este interesante libro, que si lo pueden leer completo, léanlo, que se llama Partícipes del Pacto de Abraham Kubenhoven, que es un holandés que escribe muy claramente, ¿no? Y muy ilustrativo para este tema, ¿ya? Entonces, esas lecturas las van a tener en cada sesión, ¿no? Ustedes toman esto en 15 minutos, termina la lectura. Si quieren repasar, 20 minutos, depende de cómo tú leas,
pero son lecturas que no van más allá de 20 minutos, me imagino. No son muy extensas, ¿ya? Las más extensas quizás serán las de David Howard, porque merece un poquito más de atención. Bien, junto con eso, los cuestionarios que aparecen en cada lección. ¿Estamos claros? Sí, Bien, excelente. Me gusta que esté todo clarito. Y por último, cuando vayamos a terminar, ustedes en la última sesión, la número 8, van a tener una semana para escribir, ¿no? En una hoja, para los nuevos, en una hoja, puede ser a mano o en el computador, le puedes sacar una foto si quieres lo hace a mano escanear y enviar. Vas a escribir, ¿no? La aplicación, es decir, lo que más te llamó la atención o lo que más te impactó de este curso. ¿Bien? Eso puede ser en una hojita, así, no más de 3 hojas, no más de tres, ¿no? Eh, o media plana, ustedes ven ahí, ¿ok? ya. Y el examen final también será escribir, ¿no? Como yo le he dicho a los estudiantes, cuando uno escribe y resume, capta mejor, comprende mejor la materia, ¿no? Entonces, el examen final, aparte de lo que ustedes van a decir, lo que más le impactó, el examen final que ustedes deben realizar es escribir, ¿no? En una página, en dos o en tres, las, eh, las repercusiones. Yo se lo voy a poner en el WhatsApp también, se lo voy a escribir, ¿no? Las repercusiones en la iglesia actual sobre la teología del pacto. Eso. Las repercusiones en la iglesia actual sobre la teología del pacto. Pueden buscar información por aquí, por allá, se quieren poner la bibliografía o cita al pie de página, o no quieren poner nada, etcétera, etcétera. Usted allí lo plantean en su trabajo. Ese será el examen final. Aunque yo tengo un examen de 30 preguntas, pero pensaba pasarles el examen de 30 preguntas o pedirle un examen que usted, como una investigación que escriban en 1 a 3 páginas. Parece ser más fácil el examen de escribir entre 1 a 3 páginas que responder 30 preguntas. ¿Cuál le parece más práctico? Me gusta este modo, metodología de escribir un resumen. Ya. ¿Te escuchas como en eco, Aida? Quiere decir porque está mirando esta casa, está Mm, rodando. bien. Ya, entonces decidimos el escrito en una página, no hacer eh, esta como investigación, ¿no? ¿Cuál es la repercusión en la iglesia actual de la teología del pacto? Pero pastor, esa es mi opinión, a lo mejor los demás no a lo mejor les parece las preguntas. Eh, sabes que no te entiendo muy bien, el audio parece ser, Ujú. eh, Aida, si te acercas quizá un Ya, poquito más al no sé, micrófono, ya voy a subir más, pero está bien alto. Ahora, ahí está mejor. sí, yo lo que le digo, pastor, es que esa es mi opinión, de que me gusta escribir. O sea, no es que me guste, Sí. pero me es más fácil. Ok, A lo mejor los demás estudiantes, las demás personas quieren las preguntas, es cosa de que se decide. Eso. ok, gracias. Sí, es la opinión de Aida, ¿no? El escrito. No sé si los demás también prefieren eso o el cuestionario de 30 preguntas. Estoy de acuerdo con la hermana Ida. Ok, ya.
Si uno más está de acuerdo con eso, hacemos ese escrito. Si no, Sí, pastor, el ya, escrito yo ok. creo que es más práctico en ese sentido. Ya, así lo vamos a hacer entonces. Ok. Dicho eso, entonces, vamos a ver el propósito del curso, ¿no? Como dice acá, la descripción del curso, ¿no? Tiene que ver con lo que ustedes tienen ahí presente. La historia de la relación o teología del pacto es uno de los métodos hermenéuticos. ¿Por qué un método hermenéutico? Porque vamos a ver cómo se está interpretando ese hecho de cuando Dios se revela, ¿no? A través de pactos, ¿no? Al hombre. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Ya? Y esto en razón de todo el proceso que se da en la Biblia para entender a través de estos pactos cómo Dios va entregando al ser humano esa revelación que lo va conduciendo hacia la redención, ¿no? Porque al final el pacto se va a denominar el pacto de gracia, ¿no? Esta gracia en la cual nosotros somos salvos a través de Cristo. Bien. Eh, Hay objetivos importantes que vamos a perseguir aquí en este curso. Tenemos estos. Uno, el estudiante podrá delinear cómo los pactos son la estructura fundamental para entender el flujo de la historia de la redención, ¿no? Entonces son claves estos pactos para entender cómo Dios se va desarrollando en la historia, ¿no? Y con un propósito, no porque actúa allí de tal manera, no, todo va encadenado hacia un propósito final. Segundo, el estudiante podrá identificar las varias administraciones o los momentos del pacto que se da a través de la historia de la redención, ¿no? ¿Y por qué historia de la redención? Porque, claro, se van detallando cómo Dios va desarrollando en la historia este proceso para que nosotros llegáramos a ser salvos o redimidos por Jesucristo. Bien. Tercero, el estudiante podrá comparar y contrastar la teología del pacto, ¿no? Con el dispensacionalismo. Por eso la lectura que yo les mencionaba anteriormente, el dispensacionalismo moderno. Y también el estudiante crecerá en su capacidad de usar las escrituras correctamente para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Ya? Objetivos básicos importantes que vamos a conseguir, Dios mediante, a través de este curso. Bien, ya. ¿Alguna pregunta? Le damos la bienvenida al hermano, ahí se está conectando el hermano Elías Yanquinao, ¿no? Ahí vamos viendo cómo de a poquito se va conectando. Bueno, ahí ya se va a conectar ligerito, ¿no? También es de Temuco, entiendo el hermano Elías Yanquinao. Bien, vamos a ver entonces ahora las diapositivas que tienen que ver con la materia que ustedes recibieron, ¿no? Si tienen alguna pregunta, algún comentario, me van indicando para que entre todos compartamos. Bien, vamos a ver entonces estos conceptos introductorios de este curso, Historia de la Redención. Bueno, primeramente, la pregunta típica, ¿no? Para todos. ¿Por qué estudiar los pactos? ¿Por qué estudiar esto? ¿Debido a qué? Y hay tres razones. Primero, uno, que Jesús entendió y explicó su propia muerte como un pacto, ¿no? Ese pasaje que yo les comentaba al principio y otros más, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús inicia la cena del Señor, Él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual por vosotros es derramada. Y también Pablo cita esas mismas palabras en 1 Corintios 11:23, donde ordena todo lo que tiene que ver con la Santa Cena, ¿no?
Entonces, todo eso nos muestra cómo la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo se centran a través de un pacto, ¿ya? Y eso es lo primero, que Jesús entendió y explicó su propia muerte como un pacto, ¿ya? En segundo lugar, la palabra pacto se utiliza en un total de 313 veces en las Escrituras. 24 veces se usa solamente en el libro de Génesis, que es el libro de los comienzos. Y justamente Génesis se basa en pactos, como vamos a ver. ¿Ya? Entonces, si hay tantas veces esta referencia a pacto en la Biblia es porque hay que prestarle mucha atención. Bien. Y en tercer lugar, los pactos estructuran la manera en que toda la Biblia está escrita. Eh, Desde Génesis 3:15, ¿no? También se le llama el protoevangelio, comienza a desarrollarse toda la historia de la redención. ¿Y se acuerdan lo que nos dice Génesis 3:15? ¿Alguien se acuerda o alguien lo tiene por ahí? Génesis 3:15. Y pondré Dice, enemistad, ¿Sí? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya. Ese pasaje es justamente el inicio del acto redentor de Dios para con el hombre. Y desde ahí en adelante se va a desarrollar toda una historia que va a llevar justamente a que se cumpla lo que dice allí ese pasaje. Esta le dice, porque ¿a qué le está hablando ahí Dios? Exégesis, a ver, ¿a quién le está hablando? Ahí va. ¿A quién? la- a la Perdón. serpiente. Ahí va. A la serpiente, claro. A la serpiente le está hablando, Sí. ¿cierto? Claro, porque fue donde Adán primero, Adán le dijo, yo no fui, fue Eva. Fue donde la Eva dijo, no, fue la serpiente. Entonces fue a hablarle a la serpiente. Eh, y ahí a la serpiente le dice, bueno, esta se refiere a la simiente de la mujer, ¿no? ¿A quién vendría? Le está hablando a las serpientes. Dios le dice, la simiente que vendrá de ti te va a herir a ti con una herida mortal en la cabeza. Pero tú vas a herir a esta simiente en el talón, una herida no mortal, ¿no? Y eso fue la muerte de Cristo. Tuvo que morir para eso. Pero Él resucitó y derrotó al enemigo. Entonces, desde ahí de Génesis 3:15 en adelante se va desarrollando toda esa historia de la redención hasta llegar a la persona de Cristo. Por eso los pactos estructuran la manera en que toda la Biblia está escrita, ¿no? Le van dando esta estructura pactual de cómo Dios a través, como vamos a ver, de Adán, en Noé, con Abraham, con Moisés, con David, hasta llegar a Jesús, va mostrando a través de pacto esta obra de redención. ¿Ya? Entonces, tenemos esas tres respuestas a esa pregunta, ¿por qué estudiar los pactos? Bien, pero también hay que preguntarse, ¿qué es un pacto? ¿Ya? ¿Qué es un pacto? Y para esto, la idea de pacto, vamos a verla que se puede responder en cuando tenemos un pacto entre iguales y un pacto donde no hay iguales. Por ejemplo, en la definición bíblica para el pacto, encontramos que este es un vínculo.
El pacto es un vínculo, me vincula a algo, a alguien, ¿no? Con, con consecuencias de vida o de muerte, o de acuerdo a cómo fueron los términos de ese pacto. Entonces, para entender la naturaleza de este vínculo que en la Biblia encontramos para la idea de pacto, hay que distinguir entre pacto de hombres y pacto de Dios. Por ejemplo, entre hombres, entre iguales, los pactos que eran muy comunes en las naciones en el Antiguo Testamento, no solamente en el pueblo hebreo, sino que en todas las naciones del Mediano y Cercano Oriente. En esos pactos había un acuerdo mutuo entre las partes en las cuales llegaban a un trato, ¿no? A un pacto, de tal manera que estos entraban en una relación de igual a igual. Por ejemplo, en Génesis capítulo 21, versículo 27. ¿A quién van a encontrar allí? Ahí aparece, eh, creo que aparece Moisés y otro sujeto más, si alguien tiene el versículo para no equivocarme, hicieron un pacto. Génesis 21, 27, si alguien lo tiene ahí, por favor. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Ya. Abraham y Abimelech, dos hombres, hicieron un pacto, de igual a igual, ¿no? Entonces esos pactos eran muy comunes en el Antiguo Testamento, en el pueblo hebreo, con las naciones cercanas, eran muy comunes estos pactos, ¿ya? Pero también en, encontramos que el pacto que vamos a ver nosotros y que vamos a estudiar es este pacto entre Dios y el hombre, no entre iguales. En los pactos de Dios y el hombre, Dios es soberano, ¿no? Los términos son soberanamente impuestos sobre el hombre. El hombre aquí no negocia los términos con Dios como lo hacen entre los hombres. No, estos pactos son vínculos de sangre, el pacto de Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque el resultado del incumplimiento del pacto es la muerte, el derramamiento de sangre. Y para eso está este autor, ¿no? Si quieren profundizar más acerca de esto, es Palmer, Robertson Palmer, dice en su librito, ¿no? Que habla sobre los pactos, dice que un pacto es un vínculo de sangre soberanamente administrado, en este caso por Dios, ¿ya? El pacto entre Dios y el hombre siempre es un pacto eh, soberano de Dios. Él siempre pone las condiciones, no el hombre. El hombre recibe. Ahora, si no cumple el hombre ese pacto, él tiene consecuencias, pero Dios jamás dejará de cumplir su pacto. ¿Ya? Entonces, esto nos lleva también a indagar un poquito más acerca de la idea de vínculos, ¿no? Como el pacto es un vínculo según Palmer, este vínculo es un vínculo que tiene que ver con verbalizar una promesa, en este caso, la promesa de Dios al hombre, ¿no? Y eso crea una relación de Dios con el hombre y ahí se va a definir el papel que cada parte va a jugar, específicamente el hombre. Dios se compromete a bendecir si uno cumple. Y esta promesa puede ir acompañada también de una señal y un sello, que es muy típico en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la circuncisión, ¿no? Es una señal de un pacto con sangre que está ahí también. Eh, con Noé también hubo una señal que fue un arco iris, donde Dios se compromete a no destruir la tierra nuevamente con agua.
Y en el Nuevo Testamento, la señal del nuevo pacto es el bautismo, la incorporación al pacto donde Dios será mi Dios y yo su Hijo, es el bautismo. La Santa Cena va a ser la señal de la confirmación dentro del pacto. Cada vez que yo tomo el pan, ¿no? y el vino, estoy confirmando, ¿no? que soy hijo de Dios y que estoy allí por la gracia de Dios en este pacto donde Dios es mi Dios y yo soy su hijo. Bien, vínculos, ¿no? Nos vinculamos con Dios en un pacto, pero en este vínculo hay una obra soberana de parte de Dios, ¿no? Es administrado poder, porque Dios es el que establece los términos de este acuerdo pactual. Dios soberanamente impone los términos en los hombres con quien hace el pacto. Y eso lo vemos en cada uno de los pactos que vamos a estar ya analizando posteriormente. Bien, y a la vez es un pacto, un vínculo donde hay sangre, ¿no? En sangre. ¿Y por qué esto? Porque este pacto de Dios con el hombre, estos términos que Dios establece como soberanos y absolutos, son términos donde uno va a tener la vida o la muerte, ¿no? La pena por incumplir el pacto de Dios es siempre la muerte. Es terrible eso, ¿no? Porque Dios así lo ha establecido. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no puedo reclamarle, pero Señor, si puede ahí cambiar un poquito esto, ¿por qué la muerte? ¿Por qué no mejor otra cosa? Si yo hago tal cosa, ¿qué te parece? No, Dios lo establece de esa manera, por eso es un pacto soberano, ¿no? La idea de en sangre indica que este pacto, si se rompe, si se rompe, la vida del infractor será tomada. Y eso se refleja en las ofrendas, en los sacrificios que tenía el pueblo hebreo también, ¿no? Como señales de este pacto. Por ejemplo, en Génesis 2, si recordamos el momento cuando Dios establece el pacto con Adán, ¿no? Él le dice, el día que comas de él, de este árbol, de la ciencia del bien y el mal, morirás, ¿no es cierto? Pero si no comes, vivirás. Ahí hay un pacto donde está hecho en sangre, porque significa que si el hombre lo viola, no muere. A eso se refiere en sangre. En Génesis capítulo 15 también, en sangre, lo podemos ver en cuando los animales eran muertos, ¿no? El derramamiento de sangre estaba presente en esa señal. Sobre todo en Éxodo 24, si tú ves Éxodo 24, allí Moisés se matan animales y la sangre la toma y la esparce, ¿no? Sobre el pueblo y sobre la ley como señal de ese pacto de vida o de muerte, si obedecen o no obedecen los mandatos del Señor, ¿no? Por eso es un pacto, ¿no? que es un vínculo administrado soberanamente en sangre, ¿ya? Y eso eh, es una decisión eh, unilateral. En este pacto hay una decisión y términos unilaterales. En este caso, Dios es el que pone los términos y no hay un- una consulta a nosotros. ¿Qué te parece? ¿Qué me propones tú? No, Él pone los términos y uno obedece o no obedece. ¿Bien? Ok. Eh, entonces, aquí hay que entender que la única forma entonces donde Dios trata con el hombre a través de la Biblia y en la historia es a través de pactos. Dios no trata con el hombre aparte de los pactos. Dios establece los términos de esos pactos y tanto Dios como el hombre deben regirse por estos términos si quiere la vida, ¿no?
si quiere la bendición de la vida eterna. Si no, el camino que sigue es la perdición, la muerte eterna. Así de claro, ¿no? Y también de potente es el pacto de Dios, ¿no? Es un pacto de vida o de muerte. Cuando tú te vas a casar, ¿no es cierto? Hacen un juramento, hacen un pacto y dicen al final, lo dice el pastor, lo dice el ministro, hasta que la muerte los separe. También está la muerte ahí. O muchos no llegan ahí y se separan antes porque hay un problema, un montón de cosas, ¿no? Pero el matrimonio, como vamos a ver, también es una figura, en una ilustración interesante para el pacto que Dios establece con su pueblo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, comentario que tengan hasta aquí? Un breve comentario, pastor. Lo que pasa es que lo mismo me sucedió cuando leí el texto, que me quedó la impresión de esa fuerza que es intimidante de Dios asociada al pacto, pero sin embargo siempre es Dios el que se acerca porque quiere traer bendición. Entonces, es importante también recalcar el punto que en todos los casos, cuando se le acerca a Abraham, ya a sus 99 años iba a tener su hijo a los 100, es para traerle bendición y a todo, a él, a su familia, al pueblo, a todos los demás. Con la sangre del nuevo pacto es exactamente lo mismo. Entonces, es para mí importante destacar el hecho de que lo que Dios está haciendo es amor, es manifestar de la mejor manera, volver a construir esto que se rompió a causa del pecado en Adán, bueno, y en nosotros, es lo que representa Adán como humanidad. Eso. Así es, exacto, ¿no? Justamente, en esta relación pactual, Dios es el que toma la iniciativa. Y es una iniciativa, como lo dice el título del curso, eh, de, de aplicar la redención, para aplicar la salvación al ser humano, al hombre, que no tiene él cómo salvarse a sí mismo, sino es a través de un acercamiento de Dios, a través de estos pactos. Bien, hermano Dinko. Bueno, seguimos avanzando entonces, ¿no? Yo le hablaba de esta ilustración del matrimonio, ¿no? El matrimonio tiene una ilustración bien interesante porque encontramos en el Antiguo Testamento a Dios, mira, aquí Dios viene como a casarse con el pueblo de Israel, viene a casarse con la nación de Israel por un pacto. Ahí en Ezequiel capítulo 16, tú puedes leer esos pasajes, ahí vemos que él la vio, la protegió, la amó y se casó con ella, refiriéndose en un lenguaje figurado, por cierto, al pueblo hebreo, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que cuando Israel rompe el pacto, ¿qué pasa con este pueblo? Ya es visto por Dios como una adúltera, ¿no? Y tú, si tú lees el libro de Oseas, profeta menor, vas a encontrar cómo a través de ese profeta está calcada esta imagen, la adúltera Israel, pero aún así Dios tenía misericordia con ella, ¿no? Y en el Nuevo Testamento también vemos esta relación donde Cristo es el esposo de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia como cuerpo místico de Cristo, Pablo la refiere ahí en Efesios capítulo 5 como la esposa de Cristo, ¿no? Es una hermosa relación de pacto. Y justamente el matrimonio nuestro, entre nosotros, es una relación de pacto también, que yo hago con mi esposa y mi esposa conmigo ante Dios, hasta que la muerte nos separe. Y allí en esta relación hay un compromiso sentimental, así como el esposo y la esposa se aman hasta la muerte, también hay un compromiso legal, que es el matrimonio, ¿no? Que se unen ante la ley. Y así también es el pacto de Dios con su pueblo. Hay una relación, un compromiso emocional donde uno ama a Dios, ¿no? Sobre todas las cosas.
en cuerpo, en alma, en espíritu, en todo su ser alma al Señor. Y también hay una relación legal. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre para que en la justicia de Cristo nosotros seamos reconocidos también como justos ante Dios, ¿no? Y se da esta relación interesante de la figura del matrimonio, ¿no? Para también mostrar cómo Dios con su pueblo tiene esta relación pactual y donde allí aquel que rompe el pacto y que siempre será el hombre, tiene sus consecuencias. De hecho, el pueblo hebreo, por su tosudez, ¿no? Trajo hacia sí mismo, en vez de bendición, maldición. Pero no era porque Dios los había dejado, sino porque ellos no estaban cumpliendo el pacto, ¿no? Ya. Hay tres pactos principales que vamos a estar abordando en el curso. Aquí los vamos a mencionar, después los vamos a profundizar más. Ya está el pacto de obras. Algunos dicen que, claro, critican, por eso está el examen final de, eh, yo le he mencionado respecto a cómo las iglesias hoy no ven este tema del pacto de la teología del pacto. El pacto de obras. Este pacto fue realizado entre Dios y Adán. Génesis capítulo 2. Si alguien tiene allí, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, si nos recuerda lo que nos dice allí Moisés. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ok, ya. Aquí hay un pacto. A este se llama el pacto de obras. ¿Por qué? Porque Adán era libre, estaba sin pecado, ¿no? Él tenía que tomar una decisión, obedecer o desobedecer lo que Dios le había indicado. Pone allí una prueba a Dios, este árbol, la ciencia del bien y del mal. Y en esa prueba, Dios le dice a Adán, si comes de ese árbol, vas a morir. Si no comes, obviamente vas a vivir. ¿No es cierto? O sea, la decisión que iba a tomar iba a repercutir con consecuencias muy enriquecedoras para él o tremendamente terribles para Adán. ¿Y cuál fue la respuesta de Adán ante esa prueba, en este pacto? Que él desobedeció, comió del árbol. Por lo tanto, muere. Y él como representante, ¿no? Federal, ¿no? La cabeza federal de la humanidad nos representaba a todos nosotros también hemos caído en ese pecado. El pecado original tiene que ver con la naturaleza no pecaminosa que tenemos, ¿ya? Entonces, Adán decidió, por eso se llama pacto de obras, porque dependía de Adán. En ese pacto, él como era un hombre sin pecado, ¿no? Era libre, él tenía que tomar la decisión. Eh, Aunque Dios era aún el soberano, porque Él lo impuso así, si comes, mueres. Si no comes, bueno, vives. Ese fue el pacto. Y ese pacto entonces, que nos representaba a todos nosotros, trajo como consecuencia que toda la raza humana tenga esta naturaleza pecaminosa. Adán falló en esta prueba y así condenó a sí mismo, ¿no? Su muerte y también nos condenó a todos nosotros por su decisión. Por eso se llama pacto de obras. Fue por la decisión de Adán, ¿no? El que nosotros tengamos hoy una naturaleza pecaminosa, pero tampoco debemos echarle la culpa a Adán por mis faltas, ¿ya? Yo soy responsable de mis pecados.
Yo soy culpable de mis pecados. No tengo que escudarme en Adán, ¿no? Por él yo nazco en pecado, pero yo soy responsable de mis pecados ante Dios. Ese es el pacto de obras, entonces, ese pacto establecido entre Dios y Adán, ¿ya? Em, Se habla también en el Nuevo Testamento a través de Pablo, si tú ves en Romanos y en 1 Corintios 15, Romanos 5, que a Cristo se le llama el segundo Adán, porque él sí pasó la prueba, él cumplió plenamente y en él hay vida. El primer Adán, o por el primer Adán entró la muerte y la condenación, pero por el segundo Adán la vida, que es Cristo, ¿no? En segundo lugar está el pacto de redención. A este segundo pacto se le llama pacto de redención. ¿Por qué? Porque aquí Dios establece un pacto con su Hijo Jesús, Cristo, ¿no? Para salvar a los suyos. En lo que es la teontología, se estudia más profundamente este consejo trinitario entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, para hacer una agenda, podríamos decir, para entenderlo nosotros, ¿no? Una agenda. Ya. En esta agenda, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como que se sentaron, ¿no? Y vieron y dijeron, pasa esto, ¿no? Y para solucionar esto hay que hacer esto. Entonces ahí el Hijo dice, ya, yo me ofrezco para arreglar este asunto de esta manera. ¿Ya? El Padre dice, ya, bien, el Espíritu Santo está ahí, ya, yo también estaré aquí actuando de esta manera. En ese consejo trinitario, ¿no? Que sucede en la eternidad, antes de la creación de todas las cosas, establece este pacto entre Dios y Cristo. El Padre planifica, elige y entra en un pacto con Cristo. Efesios 1:4. ¿Quién puede leer Efesios 1:4, por favor? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ok, gracias. Nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, en este consejo trinitario, como le llama Luis Berkhoff, ¿no? A, a este tiempo en la eternidad, para empezar a aplicar esta historia, ¿no? Este desarrollo de la redención. Entonces, es un pacto donde Jesús llega a un acuerdo eterno en obediencia a la voluntad del Padre, donde Jesús representa a su pueblo, a sus escogidos, donde Jesús viene a ser una garantía, ¿no? Y donde Jesús va a meritar recompensa del Padre para llevar a cabo este pacto de redención. Pero esto lo vamos a ir desarrollando más adelante, ¿no? Aquí yo lo estoy mencionando para que ustedes lo tengan muy presente y lo estemos repasando más en profundidad, ¿ya? Y eh, tenemos el tercer pacto, que es el pacto de gracia, ¿ya? Aquí Dios entra en pacto con los hombres, con nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Y este pacto de gracia está relacionado con el pacto de redención. ¿Por qué? Porque se basa justamente el pacto de gracia en la redención de Cristo, ¿no? En esta decisión que entre el Padre y el Hijo tomaron para redimir al hombre. Y ahora viene y se aplica ese pacto a la iglesia por gracia para reunir a aquellos que Dios había elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el pacto de la redención viene a ser base, ¿no? Donde estará sustentado el pacto de gracia. Y es así que Cristo viene a ser este representante de estos dos pactos, el de redención y el de gracia, que están estrechamente relacionados y que tiene este aspecto
entre Dios y Cristo, ¿no? Este aspecto primero entre Dios y Cristo y en el segundo lugar entre Dios y el hombre, nosotros, los redimidos. Y esto a través de Cristo. Nosotros por eso hoy estamos viviendo este pacto, el pacto de gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? El nuevo pacto que que Jesús establece a través de su sacrificio es este pacto, el pacto que nos reconcilia con Dios y que por la gracia de Dios nos llama a ser ahora hijos de Dios, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo, en el pacto de redención, Él decidió realizar a favor nuestro al morir allí voluntariamente en la cruz. ¿Ya? Entonces, estos tres pactos, pacto de obras, pacto de redención, pacto de gracia, van a estar presentes en el desarrollo de todo el curso que vamos a tener cuando nos vamos a detener allí en algunos momentos y personajes. Y la relación entonces que podemos encontrar en estos tres pactos, podemos resumirlo así, que Adán, el pacto de obra, estaba sujeto a Dios a través de este pacto, pacto de obras. Y debido a la desobediencia de Adán, Adán representaba a toda la raza, por lo tanto toda la raza humana cayó en pecado. Entonces, con el fin de redimir a los escogidos por Dios que nacen en pecado, Dios entró en pacto con Cristo, su Hijo, en este pacto llamado de redención. Y allí Cristo prometió obedecer al Padre hasta la muerte, ¿no es cierto? Y a la vez actuar como representante y garantía de aquellos que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvos para siempre. Entonces, ese pacto fue prometido antes de la fundación del mundo y se manifiesta hoy a los escogidos en la iglesia, en la iglesia. Por eso al final acá se dice que debido a que Cristo cumplió el pacto de redención, a su iglesia se le ofrece el pacto de gracia, donde estamos nosotros, ¿no? Donde Dios nos ha llamado a ser parte de su pueblo, donde Él es nuestro Dios y nosotros sus hijos. ¿Ya? Bonito suena, ¿eh? Pero hay que ir profundizándolo más para que cuando nos pregunten a nosotros sobre esto, saber cómo responder. Hermano David. Eh, a partir de lo que estábamos viendo, me surgió el siguiente comentario, que en definitiva siempre hubo uno digno y que podía cumplir. Claro. Si bien es Exacto. cierto, Adán fue en esencia, es como puesto a prueba, una cosa así, pero en el fondo, igual el único digno que podía hacerlo era Jesús. Entonces me sale como ese comentario, medio de repente controversial, como con esa idea de que Adán podía no haber pecado y sería el Jesús, po, el digno, por decirlo de alguna forma, no sé, como que me sale esa controversia ahí, sale como esa pregunta. Sí. Pero finalmente, en el plan de Dios, Jesús era el único digno. Eso quería comentar. Bien. Pero ¿saben una cosa? Si Adán hubiese pasado la prueba, si no hubiese comido del árbol, ¿cómo creen ustedes que se quedaría el plan de Dios con el hombre? ¿Mm? ¿Alguien? Seguiríamos caminando con él en el huerto. Y probablemente dicen algunos por ahí que habría nuevas pruebas.
Claro, es cierto, ¿no? Si Adán hubiese comido del árbol, claro, no muere, vive para siempre, y vendrán hijos que también vivirán para siempre, pero hubiesen acabado las pruebas para el hombre si éste eh, iba a buscar eh, seguir la perfección, el crecer, el madurar. ¿No vendrían más pruebas? ¿Se acabarían las pruebas? ¿Esa sería la única prueba por la cual Adán iba a pasar o vendrían otras? Y, Pastor, y si no, ¿sí? no, disculpe que le interrumpa antes que se me vaya la idea, porque me parece interesante lo que dice también, porque pensando de que Adán, él no tenía, digamos, el gen del pecado. De alguna manera, el pecado o sea, eh, la caída no se originó desde él, desde su interior, como nosotros que tenemos el gen del pecado. Él cayó por medio de la tentación, por así decirlo. O sea, esa es la prueba, digamos. Mi pregunta es si el pacto tenía algún límite de duración, cuánto iba a demorar al final en caer en la tentación, pues porque pienso yo, me puedo estar equivocando, que esa es la prueba, pues, de haber caído en la tentación. No es que desde su corazón se originó el deseo de pecar o, o de romper el pacto, sino que fue, digamos, no poder, digamos, fue tentado, cayó en la tentación, y Jesús venció la tentación. Pues, o sea, Dios no puede ser tentado de Mm. ninguna manera. Entonces, mi pregunta también es, cómo, claro, haciendo, hipotéticamente hablando, ¿cierto? Si no Ujú. hubiese comido del huerto, de alguna manera hubiese caído en la tentación igual. Bueno, ese es un misterio, ¿no? Algunos se atreven a decir que Adán, aun manteniéndose en ese estado de inocencia, sin pecado, para seguir en ese proceso de perfección y crecimiento, tenía que pasar otras pruebas, quizás distintas o parecidas, pero tenía que haber algo que distinguiera a Adán en aquella perfección que tenía, porque Dios ya había plantado, como decían algunos, en medio del huerto un árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Y ese árbol plantado estaba allí. Quizás la primera vez pasó, pero seguía allí el árbol como una forma de decir que estaría allí probando Dios al hombre en su perfección, de una manera tal que llegara a mantenerse en esa libertad que también tenía sin caer en, en la tentación, como tú dices, hermano Jonathan. Ah, Adán, claro, tenía una disposición que después de él nadie más la tuvo, ¿no? Y en esa disposición era tan libre que pudo no haber pecado, pero pecó. Y de ahí en adelante el hombre que nace en pecado puede eh, pecar siempre, pero no puede no pecar. Posse non pecare, ¿no? No puede no pecar, porque siempre está pecando. Pero aquel que es redimido por Cristo puede no pecar, ¿no? Pero a la vez es un pecador redimido por Cristo, ¿no? Y claro, surgen estas inquietudes, ¿qué pasaría con la forma? Algunos hablan también de un Estado. ¿Mantendría Dan una forma familiar de conducirse si van a crecer tanto los hombres? ¿Sería necesario formar a la humanidad en tribus, en ciudades, en un Estado? ¿Cómo sería? Surgen muchas inquietudes. Eh, si Adán no hubiese caído en pecado, ¿no? Pero en la historia nos dice que cayó lamentablemente, ¿no? Y cayó bien fuerte, que nos afectó a todos nosotros y contamos una historia ahora hacia atrás para entender también la gracia de Dios, porque la idea de los pactos nos lleva a eso, al actuar de Dios soberano, pero siempre en gracia, porque Él es el que busca, ¿no? Y Él es el que en esa búsqueda quiere
y manifiesta ese amor y misericordia para el hombre que libremente decidió volverle la espalda. ¿Ya? Pastor, Ah, ¿sí? una consulta. Dios, bueno, Él todo lo sabe, como Él todo lo creó. ¿Él sabía de que Adán iba a pecar entonces? Bueno, Dios lo sabe todo, claro. Y Dios ah, ciertamente sabía que Adán iba a pecar porque lo había hecho libre. Eh, ¿Y cómo sabía que él iba a pecar? Bueno, actuó de misericordia y de gracia también en ese consejo trinitario para ver cómo resolver este problema o dejarlo ahí nomás. Pero tomaron la decisión el Padre, el Hijo, el Espíritu en resolver este problema a través de este pacto de redención con el Hijo para redimir al ser humano. Y si Dios sabía, es distinto a decir que Dios es autor del pecado. No, él sabía, pero no es autor. No es que crea eh, o motiva a pecar. No, él probó, no tentó. No, él probó también a Adán. No es que lo haya tentado, ¿no? Pero bueno, hay muchas preguntas más, ¿no? Y yo quiero mostrarle al final este gráfico, que es lo que vamos a realizar en nuestro curso. ¿Ya? Nosotros estábamos hablando aquí en esto, lo estábamos metiendo allá en, en la mente de Dios tan misteriosa, ¿no? Que eh, es imposible llegar a entender plenamente la mente de Dios. Pero nosotros cuando estamos hablando aquí, ¿no es cierto? En este consejo, dice, antes de la creación, Efesios 1:4 que se leyó, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde decretan, ¿no? Ahí decretan su pacto eterno. Ese pacto eterno donde Dios sería nuestro Dios y nosotros sus hijos. ¿Y cómo se iba a llevar a cabo esto? Porque ya ahí el Consejo Eterno sabía que el hombre iba a caer, por eso, ¿no? En teología se habla de este pacto trinitario, ¿no? Previo a la caída. ¿Y qué vino después? Bueno, viene la creación misma, que está dentro del decreto de Dios. Más adelante se va a entender qué es decreto, ¿no? Cuando entremos en otros cursos que tienen que ver con teología, ¿ya? La creación. Y dentro de la creación surge el punto negro, que está aquí, que es la caída, ¿no? Pero si ustedes se fijan, esta creación se abre, ¿no? Hacia arriba donde está el propósito eterno de Dios, según Efesios capítulo 3. Tú puedes buscar ahí Efesios capítulo 3. Y abajo se abre lo que es el consejo, el misterio de la voluntad de Dios, que está en Efesios capítulo 1, versos 9 y 11. ¿Ya? Entonces, en esa apertura que hay, se va a desarrollar lo que es la historia de la redención que estamos viendo nosotros, o la administración de la historia de la redención, ¿no? Que tenemos aquí. Y también vamos a ver la mayordomía, algunos también le llaman la economía, ¿no? Otros le llamarán las dispensaciones de la gracia de Dios. ¿Cómo es todo eso? Se va desarrollando aquí en esta flechita en la historia, ¿ya? En la historia. Y dentro de esta historia, Dios, ya después de la caída, va a comenzar a tratar con Adán, ¿no? Según Romanos 16:20, al comienzo, con este pacto de obras que hemos mencionado, ¿no? Pero él falló, pero no quedó la cosa ahí. Génesis 3:15, ¿no? Comienza la historia de la redención ya aquí en la tierra, aplicando, bueno, esto que estoy mencionando acá, lo que están viendo. Y en la historia después ustedes van a ver que aparece Noé. ¿Y qué pasó con Noé? ¿Por qué aparece Noé? Porque hubo un diluvio. La maldad era mucha en la tierra, ¿cierto? Está la preservación. Dios establece un pacto con Noé. Y sigue la historia, ¿no? Después de Noé viene Abraham, y con Abraham
va a establecer un pacto con la nación que Dios iba a tomar como pueblo suyo y van a ser benditas en él las naciones de la tierra. Está la promesa. Y la historia sigue, y después viene Moisés, y con Moisés está ya una nación con una ley. Esta ley justamente es importante porque en todo esto, ¿no? El comienzo, la preservación, la promesa, la ley, el reino, todo va a apuntar a Cristo, ¿no? Y en la historia después llega David con el reino. Ahí en el reino van a estar los súbditos de Dios, los escogidos, los amados de Dios, como dicen algunos. Y la historia sigue hasta llegar a Cristo, la consumación. La consumación de esta obra de redención que comenzó acá antes de la historia, aquí, ¿ya? Pero esta consumación en Cristo, el cumplimiento de Cristo, es una consumación que estamos en el ya, pero todavía no. Es decir, ya se cumplió, pero todavía la tierra gime con dolores de parto, ¿no es cierto? La redención de ella misma. Y aún nosotros esperamos, mejor dicho, los que han muerto, esperan, ¿no? La resurrección a sus cuerpos glorificados. Y nosotros también, por supuesto. Ahí será ya el momento de la glorificación. Pero todo eso, Cristo ya lo anticipó, porque Cristo ya murió y ya resucitó. Anticipó el futuro. Con la resurrección, Cristo trajo el futuro nuestro. Antonio Huckman lo llama la astilla del futuro que se enclavó en el pasado, que tiene que ver con la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, ya se anticipó el futuro en Cristo, por lo tanto, en él ya se cumplió todo, ¿no? Todo. Eh, y por eso Pablo nos llama a mirar al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. Bien, y por eso también es que la Santa Cena nos recuerda siempre a Cristo y se le da a la Iglesia como sacramento de la confirmación dentro del pacto, porque la Santa Cena recordamos el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, pero también que Él está sentado a la diestra del Padre y que un día vendrá para estar con los suyos para siempre. ¿Ya? Así que este gráfico resume así brevemente lo que vamos a ver en este curso. Bien, y explica, creo yo, eh, lo que es el pacto en las Escrituras. Bien, bueno, hasta aquí vamos a llegar. Espero que se hayan motivado a seguir, ¿no? Estudiando, leyendo y a responder el cuestionario.